se aplica a tejido epitelial. ¿Por qué? Porque tiene una membrana basal y es la alteración de la maduración, literalmente, pero que tiene mutaciones en protoncogen, pero que son reversibles, donde se hace más evidente la significancia de este concepto en las displasias cervicales, es decir, en los papanicolaos que conocemos, ¿no? Donde vamos a intentar detectar lesiones premalignas, precancerosas. Una lesión premaligna, precancerosa, evidentemente es una displasia, ¿no? Y hemos dicho que van de displasias de alto y bajo grado. Ya no es displasia leve, moderada y severa, sino es displasia de alto y bajo grado porque interobservador hay mucha variabilidad. Bueno, también habíamos visto en la anterior clase el concepto de anaplasia. Si se fijan, hay muchos eh, términos que terminan en plasia, pero no necesariamente todos pertenecen a a las neoplasias. Algunos son reactivos y no necesariamente todos pertenecen a las neoplasias malignas, como anaplasia, porque puede haber otras, ¿no? Bueno, ya habíamos mencionado en el esquemita que toda la vida les hago entender, tanto en la práctica como en la teoría, de si hay lesión, sí, es reactiva, es neoplásica, es benigna, es maligna, es epitelial o mesenquimatosa, pero tal vez a veces cuando decimos si es benigna o maligna hay un tumor en el límite y ese tumor le habíamos dicho limítrofe. Y la anterior, bueno, creo que no, con ustedes no hemos visto esto. ¿Dónde está esto? Ya no. Ah, sí. A ver, permítanme. Creo que no está eso aquí. Bueno, esos tumores limítrofes son los que tienen características de benigno y maligno, pero ya sabemos que la inmunohistoquímica, o sea, la IHQ, nos puede diferenciar uno del otro. Ah, este era el que hemos visto, ¿no? En la anterior clase y instintivamente han dicho cuál es benigno, cuál es maligno y cuál es limítrofe, ¿no? Ahora bien, ya volviendo al término de displasia, generalmente displasia se usa para premaligno en epitelial, pero cuando hablamos de displasia en mesenquimatoso, podríamos ya estar hablando de una neoplasia. Ojo con eso. Entonces, en mesenquimatoso, el término displasia se confunde un poco y ya no es una lesión premaligna o preneoplásica. En realidad podría ser ya directamente una lesión neoplásica. Entonces, otras definiciones importantes, cuando vemos, a pesar de las que hemos visto de nomenclatura, y ahí hemos mencionado lo que es amartoma y conristoma, que no son neoplasias, por si acaso. Entonces, otras definiciones son como displasia, que literalmente significa crecimiento desorganizado. Hay características como pérdida de la uniformidad y organización arquitectural. Hemos visto que la displasia epitelial es más arquitectural, ¿no ve? Hemos visto en cervix uterino que puede ser una distorsión en el primer tercio, en el segundo tercio, en el tercer tercio. Ahí se mencionan pleomorfismos, hipercromacias, mitosis en estratos superiores. Si se fijan, estas mismas características de hipercromacia, pleomorfismo, las hemos nombrado en anaplasia. Por eso es que podría haber como confusión entre un patólogo y otro patólogo en determinar realmente si ya es una displasia de alto grado o un carcinoma in situ u otra cosa. Sí, porque las características que nosotros tomamos histopatológicas para ver al microscopio y determinar una u otra son similares. Entonces, si nosotros, ¿se acuerdan que hemos visto la historia de la neoplasia, la historia de un tumor, así en un esquema de tiempo? Podríamos decir ahora que aquí hay mutaciones reversibles que solo afectan el primer tercio del epitelio, y eso se llevaría a displasia de alto grado. Si ya afectan más de 2 tercios del epitelio, se le llamaría displasia de alto grado. Cuando afecta
todo el espesor del epitelio, pero no rompe la membrana basal, se llamaría carcinoma in situ. Si rompe la membrana basal, carcinoma microinvasor, francamente invasor y luego metastásico. Entonces sería, si lo queremos ver así como en una película y ordenado académicamente, aunque no necesariamente pasa así, ¿podría ser que una displasia de bajo grado directamente vaya a un carcinoma? Sí. Podría ser que directamente aparezca un carcinoma in situ o invasor sin que haya displasia primero de bajo grado, luego de alto grado y así, también. Otra pregunta que siempre nos hacen es, ¿cuánto tarda en pasar de una displasia de bajo grado a una de alto grado? Y eso es una pregunta que no se puede mencionar. Hay pacientes que pueden estar con una displasia de bajo grado por años y pasar después de 10 años a una displasia de alto grado y recién un carcinoma in situ, o podrían quedarse con su displasia de bajo grado por siempre. O, como les digo, están con una displasia de bajo grado por años y de repente ni siquiera pasan por displasia de alto grado, directamente carcinoma en el sitio o in situ o carcinoma invasor. Entonces, no queremos creer que es así ordenado el asunto para entender un poco mejor, pero no necesariamente pasa eso. Por eso es que cuando en un Papá Nicolau te dicen displasia de bajo grado, no podemos esperar a decir, ya, entonces el siguiente recién tiene todavía que pasar por displasia de alto grado, luego carcinoma in situ, no. Entonces, por eso es que nosotros le tomamos mucha bola, mucho interés a cuando hay una displasia, sea de bajo o alto grado. Entonces, si vamos a responder estas preguntas que he puesto aquí, la displasia epitelial severa condiciona riesgo de neoplasia, ¿no? Puede haber displasias, cuidado que piensen que las displasias solo son del cervix o el esófago de Barrett, que es una metaplasia, ya saben, un cambio fenotípico, pero no genotípico reversible ante una adaptación, bueno, se adapta para no ser lesionado. El esófago de Barrett puede tener displasia tanto de alto o bajo grado. De hecho, la metaplasia ya es una condición que aumenta el riesgo de cáncer. Y ya lo hemos explicado por qué en las primeras clases. Entonces, teniendo una condición de riesgo de cáncer que es metaplasia, con una displasia aún es realmente un pasito más para un cáncer. En el examen podría haber, bueno, en el examen del año pasado, pero este año no creo que voy a repetir ni madres, porque ya está listo su examen y está así, 0 kilómetros. Pero en el examen del año pasado les ponía que diferencien entre un esófago de Barrett. Digamos, ¿cuál es el peor pronóstico? Esófago de Barrett con displasia de bajo grado, esófago de Barrett con displasia de alto grado, esófago de Barrett sin displasia. Y obviamente me dirán el esófago de Barrett con displasia de alto grado. Pero luego decía, ¿cuál es el de peor pronóstico? Biopsia de esófago con esófago de Barrett. B, biopsia de esófago con displasia de bajo grado. Y C, digamos, esófago de Barrett. Bueno, para complicar, tal vez, la A podría ser esófago de Barrett sin displasia. La B, esófago de Barrett con displasia de bajo grado. Y la C, digamos, displasia de alto grado. Y te pedía cuál es el de peor pronóstico. Entonces ahí piensen la cuál es. Entonces, en cualquier epitelio puede estar presente la displasia y eso nos llama la atención porque tienes una campana que dice que puede haber una mutación ya que ya es reversible, que ya es irreversible y puede progresar a neoplasia. ¿La displasia siempre evoluciona a cáncer? No, no evoluciona toda la vida siempre a cáncer. ¿La displasia puede revertirse? Sí, la displasia puede revertirse, por eso es que cuando hacemos Papá Nicolau y sale con displasia de bajo grado o alto grado, le hacemos tratamiento, pero no es un tratamiento específico del VPH, del virus del papiloma humano, sino que hacemos un tratamiento que mejora sus defensas, disminuye la inflamación en el cervix, para que se quite el estímulo que está produciendo la alteración de la maduración.
Un cáncer bien diferenciado podría secretar hormonas. Eso ya para entrar en el contexto de diferenciación que hemos visto en la anterior clase, ¿no? La diferenciación es parecido a especializado, ¿no? Cuanto más diferenciada una célula, más parecido al tejido de origen y menos capacidad de invasión o metástasis. Eso ya lo hemos explicado muy bien. Entonces, un cáncer bien diferenciado podría secretar hormonas. Sí, la verdad sí, porque ustedes saben que en todo el código genético solo se ve una neurona como neurona porque está expresando una parte de su código genético. Sin embargo, esa neurona tiene la capacidad de hacer todo el organismo. Si estimulamos otra parte del DNA, podría incluso transformarse en otra célula. Es la explicación de lo que pasa en la metaplasia, ¿no? En realidad no es que muta nada, sino que solo se expresa otro gen. Un cáncer poco diferenciado podría secretar sustancias diferentes a la célula de origen también, pero por lo general, obviamente que cuando hay más mutaciones, es más difícil que esas células mutadas se asemejen tanto a otras células que podrían secretar algo. Pero es por eso que los carcinomas mejor diferenciados, mejor parecidos al tejido de origen, son los que más frecuentemente podrían secretar otras cosas. Por ejemplo, un cáncer de pulmón de células pequeñas podría secretar hormonas, aunque no crean, insulina, glucagón. Y generalmente este efecto que es paraneoplásico, ojo con esto en el examen teórico y más en el práctico, ¿ya? Porque yo voy a poner casos clínicos donde tienes que tener de base qué es el efecto paraneoplásico para responder todo el pinche caso que te voy a dar y que respondas con metacognición, pensamiento lateral, pero tienes que estar claro, conciso, preciso lo que es un efecto paraneoplásico. Entonces, a veces, generalmente, cuando el paciente viene con otros síntomas que nada que ver con el cáncer. Por ejemplo, tienes un cáncer de pulmón, tal vez estarías esperando que tosa sangre, que no esté pudiendo respirar, ¿no ve? Pero de repente viene eh, con hipoglucemias, con desmayos, con debilidad. Vas a pensar, anemia debe ser, a ver, le haremos estudios de laboratorio. No, todo está bien en su examen de sangre. Después agarras, a ver, le haremos hormona, le haremos glucosa y la glucosa más bien está baja y dices, ay, qué bien, no vas a tener diabetes porque tu glucosa siempre está baja. También tener baja de glucosa es algo que nos debe llamar la atención. ¿Y por qué podría estar baja la glucosa? Porque hay un aumento de insulina. También, digamos, en cáncer de células pequeñas en pulmón podría haber secreción de cortisol y cuando hay exceso de cortisol en semiología han visto un síndrome, ¿no ve? Que puede estar asociado a uso de antiinflamatorios esteroideos extrínsecamente o también puede ser producido por un tumor, que es una suprarrenal, o podría producirse por otro tipo de tumor, que por ejemplo puede ser un cáncer de células pequeñas en pulmón. Entonces, esos casos que ustedes, tal vez ya el Doctor House es antiguo, pero esos casos de Doctor House que no tienen ni pies de cabeza, probablemente pueden ser porque tienes un cáncer que ha mutado y justo ha expresado unas células que producen alguna hormona y esa hormona te está dando la signosintomatología actual, pero no es de efecto de masa o de tumor, sino efecto a distancia del, de la hormona y la sintomatología va a ser por exceso de esa hormona. ¿Un cáncer bien diferenciado podría expresar receptores hormonales? La respuesta es sí. Me hacen recuerdo, si es que no está, para que les mande los links. Y también, porfa, ¿no? Tienen que, por favor, difundirlo a su grupo del año. El video de neoplasias, excepciones a la regla, y también el video de interpretación de la inmunohistoquímica, porque ahí está explicado lo de los receptores de estrógeno y progesterona que va a estar en el examen, ¿no? Porque tenemos factores pronósticos y predictivos, si es positivo o no estrógeno y progesterona, y HER2/neu, eso ya se lo saben de memoria. Por ejemplo, hay algunos tumores que remedan algo que pasa durante la gestación. Y, por ejemplo, podría haber secreción de un antígeno que se llama antígeno carcígeno embrionario, como que se va hacia atrás a su periodo de gestación y empieza a secretar esto.
No tiene un efecto el antígeno carcinogénico embrionario, así como hormonal, que va a producir hipoglicemia o hiperglicemia o Cushing o lo que sea. No, sino que esto más bien secreta y nos puede ayudar en el diagnóstico con patología clínica. ¿Qué es patología clínica y diferencia de patología quirúrgica? Eso está en el examen, por si acaso teórico. La patología clínica es laboratorial, así lo que nosotros conocemos como bioquímica. Y la patología quirúrgica es lo que nosotros conocemos como anatomía patológica, que es de una biopsia y lesión reactiva neoplásica y demás. Entonces, por patología clínica, o sea, por laboratorio, nosotros podemos detectar marcadores tumorales. ¿Como cuál marcador tumoral? Como el antígeno carcígeno embrionario. Entonces, podríamos sacar sangre y detectar esto y nos tiene que parar las orejas porque puede tratarse de un cáncer. Ahora, cuidado que piensen que todos los tumores secretan algo y podemos detectarlas en laboratorio clínico o patología clínica. No es así. Y también podría ser que secretes algo, pero no tengas un cáncer. O sea, podría sacarme sangre y mi antígeno carcígeno embrionario estar un poco elevado, sí, y no tener cáncer. Entonces, ninguno, así, estoy diciendo categóricamente porque puede ser pregunta de examen, ninguno de los marcadores serológicos tumorales por patología clínica o bioquímica, si quieren entender mejor, es diagnóstico de nada, sino que coadyuva el diagnóstico, ayuda. Con ese marcador elevado en sangre podrías englobar un diagnóstico probable. Ninguno. Más que todo, pero sí el PSA, por ejemplo, o el antígeno carcígeno embrionario, generalmente se manifiesta en neoplasias del tracto gastrointestinal. Entonces, cuando sacas el tumor o sacas el estómago y demás, evidentemente tenía antígeno carcígeno embrionario elevado, pero cuando sacas el tumor se supone que debería bajar, entonces lo usamos para el seguimiento, o sea, debería bajar esos niveles, y si no bajan los niveles de antígeno carcígeno embrionario, lo que pensamos es que no hemos sacado todo el tumor o que está ya en otro lado, ¿no? Está diseminado eso por otro lado. Cuando hablamos de ritmo de crecimiento de un tumor, de una neoplasia, pensamos equivocadamente algo, que ya les voy a decir rapidito porque estamos así volando, porque su examen ya es a la vuelta de la esquina. Pensamos que una neoplasia se divide más rápidamente que un cáncer y eso es falso. Perdón, que una hiperplasia y eso es falso. ¿Por qué? Por una sencilla razón. La neoplasia tiene dañado su sistema de división celular, su maquinaria genética. Como su maquinaria genética está mal, entonces su división es anómala, es más lenta. Entonces, si tú calculas el periodo de división celular de una hiperplasia versus de un cáncer, aunque no creas, la hiperplasia es más rápida. Pero doctor, entonces, ¿por qué es tan agresivo un tumor maligno? ¿Por qué metastatiza? Porque sabemos que la hiperplasia es controlada. Hasta cierto punto van a dividirse unas células y luego por inhibición por contacto, por disminución de factores de crecimiento, etcétera, van a dejarse de dividir, pero los cánceres no. ¿Y por qué parece que es tan rápida la evolución? Porque es eh, una progresión, es decir, es ahí se me ha ido ahorita el nombre, eh, bueno, sí, una progresión, en realidad. ¿Qué quiere decir esto? Una célula mutada va a dar dos. Es exponencial, ya me he acordado, exponencial. Una célula va a dar dos va a dar cuatro va a dar 8, 16, 32, 64, 100 y pico, así. Es por eso que es tan importante que ustedes cuando tengan un paciente lo diagnostiquen rápidamente y no le hagan dar vueltas por su método de patrón de razonamiento clínico diciendo que es una pinche amigdalitis y de repente es un linfoma. Porque una célula tiene 10 micras más o menos. Esa célula se divide 30 veces, o sea, no solo la misma célula, sino una se divide en dos en cuatro, o sea, pero 30 veces esa progresión y vamos a tener 10 a la 9, 10 a la 9 de tamaño. Y esto es equivalente a ¿qué?
a un gramo de tumor, y un gramo de tumor más o menos equivalente a un centímetro por un centímetro, y es la primera manifestación clínica. Es decir, que si viene un paciente y dice, tengo un nodulito, una bolita aquí, y ya tiene un gramo o casi un centímetro de tamaño, tienen que tener en cuenta que ya se han dividido las células 30 veces, o sea, una se divide en 2, 4, 8, 16, 32, así, 30 veces así. Y ya ha alcanzado a ser clínicamente evidente, o sea, macroscópicamente evidente. Ahora, 30 divisiones han pasado hasta ahí, ¿no ven? Le sumas otras 10 más, o sea, un tercio división, y esto va a dar 10 a la 12, que en términos, para que me entiendas, es un kilogramo de tumor. Entonces, digamos que tienes un nódulo en mama, un nodulito de un centímetro, ojo, aguas con eso. ¿Por qué? Porque hasta que estés dando vueltas, ¿será que es? ¿No es? ¿Qué será ese nódulo? No sé qué, mándalo a alguien que sabe, así. Hasta que esté dando vueltas, ya no necesita 30 divisiones, ya ha dado más número de divisiones que necesitaba. Solo 10 divisiones más y vas a tener un kilo de tumor. Por eso es que nos asusta los nódulos y se van rapidísimo creciendo. Y si lo hubiéramos tal vez resecado o encontrado o diagnosticado en un gramo de tumor, tal vez la hubiéramos curado a esa paciente. Pues estoy poniendo un caso de ejemplo de cáncer de mama, que 10 a la 12 cuando ya tienes un kilogramo de tumor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una célula muta en protoncogenes, es irreversible, no puede ir a apoptosis, no puede repararse, ya saben, y esa va a dar 2, esa 4, 8, 16, 32 y así. 30 veces eso es un nodulito. 10 veces más y es un kilo de tumor. ¿Cómo medimos nosotros el índice de proliferación? Y es una inmuno que está bien clarita, que ya hemos hablado del Ki-67, que es el número de células que están en división celular, el número de cafecitos que están aquí, sobre el número de azulitos, núcleos que son negativos. Antiguamente contábamos mitosis por mitosis, así, pero había algunas mitosis que no estaban dentro de la profase, metafase, anafase, telofase, sino que estaban en G1, presintética, así. Entonces no se las podía ver, pero actualmente nosotros podemos contar cualquier célula que esté en división celular, sea mitósica o fase premitósica, que la fase premitósica no es evidente morfológicamente, y cuántos puntos café, bueno, núcleos cafés allá, pues hacemos un estimativo. Puede ser a ojo de buen cubero, o también tenemos softwares que con inteligencia artificial actualmente que leen esto y te dan más o menos cuánto de porcentaje. ¿Cuánto de porcentaje te inclina la balanza a veces en tumores borderline? Para decir que alto porcentaje de división celular probablemente es cáncer, pero puede ser una regeneración o puede ser una hiperplasia. Entonces, no solo porque un Ki-67 esté elevado, puedes decir que sea cáncer, ¿no? Eso ya hemos entendido. La misma cosa ahora, ¿no? Tenemos una mutación genética. Ya saben por qué la hiperplasia es más riesgosa de cáncer, porque si se divide una vez, no es lo mismo que dividirse muchas veces una célula. En una de esas puede haber una mutación. Puede haber displasia de bajo grado primero, luego hay displasia de alto grado, luego cuando está todo el espesor pero no rompe la membrana basal es carcinoma en el sitio, luego rompe la membrana basal es microinvasor, francamente invasor, se mete a una arteria, una vena o un linfático, que por cierto es más frecuente y es más fácil que se entre un linfático por una explicación histológica. La capa muscular, si se acuerdan de una arteria, vena o linfático, la capa más delgada, la capa más fácil de romper, es la de los linfáticos. Por eso es más fácil que una metástasis, una tromboembolia metastásica sólida, vaya por linfático. Aunque sí hay algunos tumores que sí metastatizan por vía hematógena arterial o venosa. Eso lo vamos a ver mucho más específico el próximo año en patología especial. Entonces, esta parte metastatiza y va a ir a órganos donde recibe mucha sangre. ¿Qué órganos reciben mucha sangre? El hígado, el pulmón, puede ser incluso el cerebro, ¿no ven? Incluso puede ir al corazón, ¿no? Entonces, aquí si se fijan, hay una célula transformada, va dividiéndose. Algunas acumulan tantas mutaciones que se mueren y no pasan a las otras generaciones, pero algunas empiezan a tener ese fenotipo que le hemos llamado fenotipo matador, que tiene la capacidad de romper
la colágena tipo 4. ¿Dónde chingado está la colágena tipo 4? En la membrana basal. Entonces destruye la membrana basal y eso hace que sea invasor y también tiene posibilidad de secretar sustancias angiogénicas, como podemos nosotros evidenciar eso por biología molecular y inmunistoquímica, CD34, ya hemos hablado muchas veces de eso, ¿no? Entonces, neoplasias detectables clínicamente es generalmente cuando 30 divisiones ya se han tenido, o sea, ha cumplido la mayor parte de su ciclo celular. Por eso es que es tan urgente cuando tienes un nodulito pequeñito. Tú dices, es pequeñito, no pasa nada. Estaremos estudiando. No, ya ese nódulo, si es un cáncer, ya ha tenido 30 divisiones celulares y 10 más y ya vas a tener un kilo de tumor. ¿Y por qué vas a tener un kilo de tumor? Porque ese gramo, ese centímetro, cuando se divida la célula, a pesar de que es más lenta la división celular, vas a tener 2 gramos de tumor, o sea, 2 centímetros. Va a venir otra división celular, vas a tener 4, así, y 8, y así. Entonces, ya algo les he mencionado de los marcadores tumorales versus los marcadores por inmunistoquímica. Un ejemplo claro, conciso y preciso de esto, porque hemos hablado hace rato de el antígeno carcinoma embrionario, pero digamos el PSA. El PSA por sangre es un marcador tumoral que no diagnostica cáncer de próstata. Puede ayudar, puede coadyuvar a diagnosticar porque te sacan sangre y tienes hasta la chinga la PSA, podrías pensar que tienes cáncer, pero también puede ser una hiperplasia, puede ser una prostatitis. Ahora, si en una biopsia de un tumor metastásico no sabes qué chingados es, o sea, es un tumor anaplásico, o sea, neoplasia maligna indiferenciada, o sea, tumor extraterrestre, y le haces PSA y marca, ahí sí es diferente porque es por inmunistoquímica y ese sí es un diagnóstico categórico, no es un diagnóstico de coadyuvar, de pensar en que es probablemente así. ¿Qué tienen en común los marcadores tumorales versus los marcadores de inmunistoquímica? Que usan anticuerpos, ya hemos visto, y ese anticuerpo se une específicamente a un antígeno. ¿Qué los diferencia clínicamente? Clínicamente, uno es categórico en el diagnóstico, que es el marcador de inmunistoquímica, y el otro es solo coadyuvador, ayudador en un diagnóstico, y no es diagnóstico, sigue siendo hipótesis. Ejemplo, otra vez el PSA, tienes una próstata agrandada, tienes hematuria, tienes baja de peso y tienes PSA hasta la chingada y tienes 68 años. Podría tratarse de un cáncer de próstata, pero también podría ser una hiperplasia o podría ser una prostatitis. Ahora, si tienes un tumor en próstata que es lo que sea.com, anaplásico extraterrestre, y le haces PSA y te marca que es origen PSA, origen de células prostáticas, pues ya no tienes que, que cuestionar nada. Es un adenocarcinoma de próstata. Las neoplasias tienen menor tiempo en su ciclo celular. No, su ciclo celular es alargado por la razón que ya les he dicho. Está dañado su maquinaria de división celular. La fracción de crecimiento, ¿qué es? Es eso que nosotros le llamamos por inmunistoquímica o biología molecular Ki67. Son las células que integran la masa tumoral con capacidad proliferativa. ¿Qué es la quimioterapia y qué tiene que ver con esto y qué es la radioterapia? Pues sí, cuando nosotros tenemos un cáncer y queremos saber si le va a hacer o no le va a hacer la quimioterapia, porque sabemos que la quimioterapia que no es MAP o IMIP, que no es blanco molecular, no es agua bendita, te mata. Entonces, en relación a eso, tú tienes que saber que podrías usar quimio o radio para rematar ese tumor, pero no le puedes dar quimioterapia a un paciente que tiene un Ki67 bajo o un índice de proliferación bajo o una fracción de crecimiento bajo, porque la quimioterapia mata a células en división y si ese cáncer no tiene células en división, entonces lo vas a matar primero al paciente, a las otras células, como qué células se dividen rápidamente en el organismo, del sistema inmune, de la piel. Entonces lo vas a matar al paciente, lo vas a matar su sistema inmune, que puede ser el que esté cuidando que no haya metástasis, en vez de matar al tumor. Entonces, estos datos de dónde se obtienen? Del reporte anatomopatológico. Les vuelvo a reiterar,
No estoy dando esas clases, deben de buscar los videos, si es que no han llevado en práctica, porque se supone que está en el plan global, deberían llevar las competencias de descripción macro, interpretación del reporte anatopatológico, manejo de la biopsia transoperatorio y razonamiento clínico. En eso está lo que le estoy diciendo. Interpretación del reporte anatomopatológico en la parte de inmunistoquímica te dice, por biología molecular o inmunistoquímica en este caso, cuál es el Ki-67 y un Ki-67 alto es un candidato evidentemente a tener quimioterapia. La radioterapia es otra manera. Fíjense que la radioterapia tiene es dual esto, porque aparte de que la radiación te puede dar cáncer, pero es como una paradoja. De todas maneras, la radiación te puede curar del cáncer, ¿no? Solo que la radiación es más localizada, la radioterapia. La quimioterapia es sistémica. La radioterapia es un rayo literal de haces de electrones que destruye un tumor, pero tiene que tener un acelerador eh, eh, muy específico, porque si no, como antes teníamos, ahora en La Paz, por suerte hay un acelerador lineal, porque ibas a radiarte para un tumor de pulmón específico y te radiabas todo y salías con cáncer en otros lados, ¿no? Entonces, la radioterapia tiene que ser muy específica, muy, muy cuidado que ese rayo vaya a un solo lugar y no afecte a lo demás. Mientras que la quimioterapia, ya saben, es sistémica. Ya hemos visto en la anterior clase que la quimioterapia podría jorobarme en el tumor sincrónico o metacrónico. Por ejemplo, tú tienes una quimioterapia o una radioterapia y te podría dar un tumor metacrónico. Esa es una explicación de que te están tratando un tumor, pero el tratamiento te puede producir otro cáncer. Ahora, un tumor sincrónico, habíamos dicho que es cuando vienes fallado de fábrica, no tendría mucho que ver con la quimio ni la radioterapia. La mayoría de las neoplasias tienen un factor bajo de proliferación, por eso es que no todos, y casi tú, a veces tú dices, pero que le metan quimio, hagamos algo por este paciente, por favor, doctor, ¿por qué no le quiere hacer nada? ¿Por qué ya lo ha desahuciado? Porque, aunque quisiéramos darle una quimio o radioterapia, la mayoría de los tumores neoplásicos tienen baja índice de proliferación o Ki-67, lo que en resumen hace decir, entender que no le haría ni cosquillas. Y es por eso que actualmente nosotros hinchamos tanto con los MAP, rituximab, trastuzumab, bevacizumab, infliximab, por si acaso tienen que leer todas esas. Si no entienden, pregúntenle a sus docentes de fármaco y si no saben sus docentes de fármaco que vayan a estudiar y les den por lo menos esas pautas porque eso es lo que está en el SUS ahorita. Hemos comprado, es gratis. Entonces tienen que aprender a manejar eso. Una fracción de división celular tenemos, por ejemplo, en los linfomas, las leucemias, el cáncer de pulmón, de células pequeñas. Por eso es que, ojo, los linfomas, aunque tengas un linfoma en estómago, por lo general no lo operas, no le quitas el estómago. Para antes de quitar el estómago, lo que intentamos es iniciar una quimio que puede reducir el tumor y podría ser que casi no tengas que hacer nada de cirugía o podría ser que incluso desaparezca el linfoma o la leucemia, por si acaso. Pero, como les digo, por eso hay que saber la conducta biológica del tumor. La neoplasia, si tiene una fracción de Ki-67 alta o una baja. Baja, por ejemplo, tenemos mama y colon, por eso la quimioterapia convencional le hace cosquillas. Pero por si acaso en mama, sabemos que tenemos el estrógeno, progesterona, HER2/neu, que son preguntas de examen. ¿Cuál de estas neoplasias responde mejor a la quimioterapia, entendiendo eh, eh, cómo funciona una u otra? Pues la respuesta es fácil. La que responde mejor a la quimioterapia es la que tiene fracción de crecimiento alto. ¿Qué es la terapia bancomolecular? Ya hemos hablado un chingo de veces, ya lo hemos repasado también en el capítulo de inmunología y hemos dicho mucho de esto y obviamente tiene que entrar en el examen porque es un estudio que está prácticamente gratis en el gastro
y lo estamos usando diario para curar y para tratar a pacientes con cáncer. ¿La quimioterapia puede curar el cáncer? Sí. Específicamente la quimioterapia. Bueno, ahorita ya no se le llama, como que, ahí sí tienes razón, o sea, antes le llamábamos quimioterapia blanco-molecular, pero ahora como que le llamamos más blanco-molecular y a la quimioterapia convencional, que es un veneno, como quimioterapia nomás, pero antiguamente sí se le llamaba quimioterapia blanco-molecular. Por ejemplo, ¿qué cánceres se puede curar? El de mama, el de los linfomas. Aquí tenemos dos ejemplos, ¿no? El trastuzumab y el rituximab, uno para cáncer de mama y otro para linfomas. ¿Cómo podemos inducir la proliferación celular? Generalmente, cuando tú cortas un tumor, o sea, lo quitas, es como si lo enojaras. Por eso es que y ya saben ustedes, con lo que hemos visto mis estudiantes de práctica, que es un transoperatorio, bordes, por qué pedir, por qué hacer una biopsia incisional y por qué en realidad mejor hacer una excisional, todo eso ya lo deben entender, lo deben dominar, porque tomamos una biopsia incisional, un pedacito, y podríamos exacerbar eso y que se empiece a dividir. Pero por otro lado, tiene algo bueno, digamos. Sacamos un pedazo, hacemos una biopsia incisional, empieza a entrar a FC alta o a Ki-67 alto, y sí, eso podría mejorar la terapia, la quimioterapia en realidad, ¿no? ¿Qué tipos de células madres conoce? Hemos hablado, bueno, han hablado, ¿no? Ustedes, en las teóricas y yo, con mis estudiantes en la práctica de células madre, lo hemos visto esto de las células madre cuando estábamos hablando de hiperplasia, regeneración, más que todo en regeneración, ¿no? En curación, eh, reparación de los tejidos y ahí en regeneración. Pero aunque no crean, existen células madre cancerígenas. No todas las cánceres se han descubierto células madres, o sea, no todo, en todos los cánceres han descubierto que hay células madres, pero en algunas sí. Por ejemplo, en la leucemia linfocítica crónica y en el cáncer de mama. A estas células que tienen potencial, o sea, tienen protoncogenes con mucho riesgo de mutar a un oncogen, se las llama células indicadoras o T y C. Son estas células madres, son dianas de transformaciones neoplásicas y de ahí es la teoría que surgen eh, los cánceres. Y a veces hay teorías biológicas que dicen que ya naces con una célula que está a lo largo de tu vida mutando o perdiendo la capacidad de reparar sus genes y que sí o sí vas a tener cáncer. Pero eso no se aplicaría mucho porque no hemos encontrado estas células madre cancerígenas en todos los tipos de cánceres. Bueno, aquí otra vez volvemos a repetir, ¿no? La quimioterapia es ineficaz en qué tipo de neoplasias, en las que son de proliferación lenta, ¿no? ¿Qué es diferenciación? ¿Qué es anaplasia? ¿Qué relación tiene con la capacidad de metastatizar? Esto ya se ha explicado en la anterior clase y se resume en mayor diferenciación, mayor parecido al tejido de origen, menos mutaciones, menos posibilidad de metástasis. Más mutaciones, menos parecidos al tejido de origen, más indiferenciado o anaplásico, más posibilidad de metástasis. Ya hemos explicado por qué en la anterior clase. Aquí tenemos un caso que ya deben estar podridos mis estudiantes de haberlo visto, ya lo hemos visto en práctica, también seguramente muchos de ustedes para la siguiente semana que van a exponer sus casos clínicos, lo tenemos aquí. Tenemos un bebé con 2 leiomiomas y lo trágico de este caso es que me lo han mandado para estudio transoperatorio y el bebé seguía moviéndose. Y yo he pensado que esto eran, a pesar de que parecen benignos, porque son bien delimitados, homogéneos, etcétera, como hemos visto en las descripciones macros, pensé que habían tomado una biopsia incisional y que había sido un cáncer y que le habían dicho a los papás de que no había de otra más que sacar el útero con el bebé, pero en realidad no tenían la menor pinche idea de que había un bebé moviéndose ahí y pensaron que era unas leiomiosarcomas y no unos leiomiomas. En general, obviamente, ver esto más bonito, bien delimitado, que ver esta chingadera que no sabes qué chingados es, porque aquí se ven lo que restaba de ovario, de tuba y demás,
Evidentemente, si yo les pregunto cuál es un leiomyoma y cuál es un leiomiosarcoma, por instinto va a decir uno u otro. Lo mismo cuando vemos en la histopatología. Hemos visto que lo más azul, lo más basófilo, siempre tiende a ser hilo irregular, núcleos, unos más grandes, otros más pequeños, es maligno, y lo más parecido al tejido de origen, más bonito, más eosinófilo, más rosadito, más ordenadito, más parecido al tejido de origen, es una neoplasia benigna. Aquí tenemos lo propio, pero en un cérvix, en un epitelio plano estratificado no queratinizado. Esto se parece al tejido de origen, esto un poquito a mayor aumento, se vemos que en algunas no se parecen, y después de plano no está organizado así en capas, sino que está infiltrando. Hay una diferenciación que está queriendo hacer perlas córneas, este es un carcinoma epidermoide invasor, y podemos llegar a lo que es la anaplasia, que ya habían visto esta foto, que es lo que sea.com, o sea, es un tumor extraterrestre, es lo que decimos anaplasia, y lo que obviamente vamos a ir subsecuentemente a hacer IHQ, inmunohistoquímica. Aquí tenemos glándulas, esta glándula se parece mucho más al tejido de origen, estas ya no se parecen tanto, y esta de plano no se parece ni madres, y aquí hay una mitosis tripolar, mira, 1, 2, 3 polos. Cuando tenemos una mitosis atípica en una biopsia, ya a ojo cerrado, ya no necesitas más ni nada. Si en un reporte histopatológico te dicen mitosis atípicas, eso es maligno y punto. Bueno, invasión local. Las neoplasias benignas no tienen invasión local. Ya sabemos que no tienen invasión, peor metástasis. Las neoplasias benignas son masas cohesivas y expansivas que permanecen localizadas en el sitio de origen y no tienen capacidad ni de infiltrar, ni de invadir, peor de metastatizar. Son de crecimiento lento y casi tienen, al crecer lentamente, empieza a haber un tejido fibroso, o sea, se muere el tejido adyacente y hace una cicatriz, entonces generalmente tienen una capa de tejido conjuntivo que a veces, como hemos visto, no es adenoma pleomorfo en la práctica, podría haber una cápsula, lo que hace que fuertemente por macroscopía nosotros empujemos a que esa lesión no es maligna, sino que es benigna porque tiene una cápsula. Las neoplasias malignas no tienen cápsula, falso, eso también, ¿no ve? Porque hemos visto que podría haber un cistadenocarcinoma. ¿Las neoplasias malignas invaden localmente? Sí, siempre. Como médico clínico o cirujano, ¿qué consideraciones debo tomar en cuenta al extirpar una neoplasia maligna? Que sea completa, es decir, que incluso tenga margen de seguridad, bordes negativos. ¿Qué es el margen de seguridad? Borde negativo es un espacio más que tú resecas con tejido sano que está asegurado de que no hay cáncer en ese lugar. ¿Cómo te vas a asegurar con eso? Con un TO. ¿Qué es un TO? Es un estudio transoperatorio. ¿Cuál es la segunda característica después de la metástasis que distingue a una neoplasia maligna? La ya hemos visto. Hace rato les he mostrado una mitosis atípica, que es una mitosis atípica, una mitosis tripolar, ¿no ve? ¿Qué diferencia hay entre un carcinoma en el sitio y un invasor? Eso ya se han olvidado, se han aburrido de escucharme. Se rompe la colágena tipo 4, que es la que es parte de la membrana basal, y eso. ¿Y quién tiene eso? Un fenotipo matador que tiene, además de crecimiento descontrolado, un Ki-67 alto, tiene posibilidad de angiogénesis, un CD34 alto. Metástasis. Metástasis no es lo mismo que invasión. Metástasis a distancia. Hay algunos libros dicen que la metástasis es una invasión a distancia. Bueno, sí, está bien, pero para no confundirnos, veremos que invasión es invasión y metástasis es metástasis. Ya sabemos que una invasión es una característica categórica de una neoplasia maligna, pero la metástasis no lo es. Ahora, si quieren, si les da la gana, porque va a estar en el examen, ustedes leen qué diferencia hay entre implante y metástasis. E implantes tumorales, o sea, neoplasias benignas, implantes de neoplasias malignas y metástasis. ¿Hay neoplasias malignas que pueden no metastatizar? Claro que sí. ¿Cuáles son?
ejemplo, tumor del sistema nervioso central, o también otros como el carcinoma vasocelular, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, los tumores del sistema nervioso central, como ser astrocitoma, y ahí les he puesto el carcinoma vasocelular. Y eso no quiere decir que no sean agresivos, por si acaso, porque pueden ser más localmente agresivos y tener un índice de proliferación mayor, lo que da eh, no necesariamente mayor capacidad de metástasis si es que no tiene el fenotipo matador. Pero en general, sabemos, ¿no?, que un tumor es más agresivo cuanto más invasivo localmente y peor todavía si tiene mayor capacidad de metástasis a distancia. ¿Qué es el ganglio centinela? El ganglio centinela no lo estamos hablando. Está en las competencias, por si acaso, videos, y si no, se supone que lo han debido ver en su práctica, ¿no? Porque está en el plan global. No está tomado el ganglio centinela de la perspectiva de anatómica, sino del procedimiento, que es el azul patente con radiación y la sonda que detecta el primer ganglio de relevo de una cadena ganglionar, que nos sirve para saber que si se ha ido por ahí o no. O sea, si se va a lado, sabemos que es más. Y entonces, cuando va por un linfático, va por el ganglio centinela. Esto tiene que ser mayormente explicado por sus docentes de práctica o vean la competencia número 4.2 en realidad, ¿no? De mis videos. ¿Cómo se disemina un cáncer? Pues acabamos de ver, ¿no? Puede ser por metástasis, por un linfático, y sabemos que los linfáticos son más fáciles de penetrar, de romper, porque tienen una capa muscular más delgada, y que en segundo lugar vienen las venas, y que en tercer lugar vienen las arterias. Pero puede haber diseminación de las cánceres por siembra directa en cavidades, y por eso es que a veces pedimos incluso hasta cambiar de bisturí, de material, porque podríamos estar nosotros sembrando en el peritoneo, en la pleura, en el pericardio, en el espacio subaracnoideo, en las articulaciones, por ejemplo, un cáncer de ovario, un cáncer de apéndice, un pseudomixoma peritoneal, un seminoma, que ya saben, ¿no? Un seminoma será benigno, será maligno, de dónde saco las reglas para no tener que aprendérmelo de memoria, ya saben de dónde. Diseminación linfática. Por ejemplo, tenemos a la mama que se va al ganglio centinela de la axila, que es el primer ganglio de relevo, y ya les he dicho que tienen que saber cómo es eso del ganglio centinela y también qué es el protocolo de ganglio centinela por inmunohistoquímica. Bueno, la diseminación linfática puede ser también en mama en cuadrantes inferiores, pero ya no va a ser a los ganglios axilares, sino va a ser al tórax o a las ramas de la mamaria interna. ¿Puede haber diseminación en saltos? Sí. O sea, uno pensaría lógicamente que puede ir primero a hígado, luego a riñón y demás, pero podría no quedarse ahí anclada la metástasis y hallar mejor nicho, digamos, más adaptable en otro lugar. Eso se llama escape metástasis, ¿no? Anastomosis. Esto puede ser o porque no se adapta al tejido, o también explicaciones anatómicas, por ejemplo, una anastomosis venolinfática, o que haya sido incluso producida por radiación o radioterapia anterior, eh, y que haya distorsionado la anatomía. El aumento de tamaño del ganglio regional a un cáncer es siempre sinónimo de metástasis. No, porque, o sea, tienes un cáncer en estómago y piensas que va a haber ganglios metastásicos porque están grandotes. No, podría ser que esos ganglios estén reaccionando al cáncer. No, no se olviden que también el sistema inmunológico es el que nos protege del cáncer, porque además también puede apretar la muerte celular programada del FAS-L, ¿no? De la vía extrínseca de la apoptosis. Ya. La diseminación hematógena es más difícil por las venas y las arterias, mucho más difícil, pero generalmente es típica de los neoplasias malignas de estirpe mesenquimatosa, ¿no? La penetración de las arterias es mucho más difícil por las razones anatómicas, histológicas en realidad, que ya les he mencionado.
pero frecuentemente esta diseminación hematógena puede darse en hígado y en pulmones. También podría darse en el plexo paravertebral, en la próstata, en cánceres de tiroides y venosa es clásica de los carcinomas renales, de los carcinomas de células claras. Bueno, eso que hemos hablado es entre definiciones, entre la vida de un tumor, o sea, y la biología molecular, así que tiene una neoplasia, explicando, digamos, en relación a a su vida, ¿no? Como si fuera una película. Muchas veces nosotros entramos a lo que es la epidemiología y la incidencia de algo y ya te da huevas. Epidemiología, estadísticas, ¿qué chingados será eso? No, pero es sumamente importante porque podemos hacer varias deducciones de esto y no es como que, ya, voy a hacer un estudio, voy a investigar, porque todos están podridos, digamos, a veces ya cuando están en quinto año de cómo les da metodología de la investigación y la odian y por eso ya no quieren investigar nunca más. Y generalmente estas investigaciones son así como descriptivas. Si hemos visto cuántas diarreas tiene, cuánto esto, cuánto el otro, no se compila esa información, no se analiza. Entonces, esa información que es estadística o epidemiológica nos puede dar muchas claves para diagnóstico, no a nivel individual, sino a nivel poblacional, o sea, en grupos. Fíjense aquí, esta es la clásica imagen que se muestra en el libro de la epidemiología y entonces tenemos hombres y mujeres y tenemos la incidencia de cáncer y la incidencia de muertes por cáncer que es diferente. Entonces es muy diferente tener los cánceres más frecuentes en hombre y mujer y los cánceres más frecuentes que te matan. Pues fíjense, en hombre evidentemente la eh, mayor frecuencia de cánceres es de próstata. Sin embargo, el de próstata crece lentamente y rara vez metastatiza y te da tiempo y además le da a personas generalmente ya mayores, adultos mayores. Entonces, no es tan trágico como otros cánceres. Segundo lugar, fíjense, es pulmón, pero este ya es más rudo. Este sí te puede matar, pero estamos hablando de incidencia. Ahora, en mujeres, evidentemente no en Bolivia. En Bolivia nos aplazamos. Todavía seguimos teniendo el cáncer de cervix como primera causa por el pinche virus del papilomón. En otros lados que ya han mejorado su sistema de tamizaje de Papa Nicolau y demás, ya no es el cáncer de cervix, pero en segundo lugar ha venido el de mama. Pero el hecho de que nuestras mujeres se mueran por cáncer de cervix habla de que nosotros somos país todavía tercermundista. Se enojan, ¿no? Porque no se dice país tercermundista, país en vías de desarrollo, dice, ¿no? Pero ya. Entonces aquí, en otros países, el más frecuente, porque tienen un buen sistema de salud, un buen sistema de tamizaje de cáncer cervicuterina, es el de mama. Luego viene y comparte, ¿no? En segundo lugar, el de pulmón. Y si vemos en tercer lugar del hombre, colon y recto, y de la mujer empata igual colon y recto. Pero no es lo mismo en la causa de muerte. ¿Quién te mata por cáncer? Si bien en el hombre es más frecuente la próstata, como les digo, es difícil que te mate, más fácil es que te mate por un cáncer de pulmón. Y en la mujer, si se fijan, también está como causa de muerte el de pulmón y el de mama ya no. ¿Por qué ya no? Porque tenemos terapia blanco-molecular. ¿Cuál terapia blanco-molecular? Trastuzumab o también bloqueantes de estrógeno y progesterona. Porque antiguamente igual se morían de cáncer de mama las pacientes, pero actualmente tenemos tanto desarrollo en el tratamiento que podemos no solo prolongar la vida, sino a veces hasta curar de cáncer de mama. Y fíjense, es similar en frecuencia y en muertes el cáncer de útero. Bueno, el cáncer de útero entra el cervicuterino, pero esto en Bolivia sería lo primero en realidad. Y eso que nos dice es como un indicador de que estamos haciendo las cosas mal a nivel poblacional. Fíjense, este es un gráfico que años les muestro y les pido, pero ya no tenemos tiempo, ¿no? Porque además, como con cuchara hay que estar buscándoles, ¿no? ¿Quién? Así tú puedes decir, así no sé qué. Si se fijan, vayan viendo los videos porque no solo
subo videos desde la pandemia, sino antes de la pandemia nosotros ya usábamos el asunto de la virtualidad con mis clases. Entonces, y me digo, analicen esto, y me dicen, que en Japón, o sea, aquí está, miren, Japón, japoneses que han inmigrado a California, hijos de japoneses que han nacido en California, o sea, en otro país, y californianos blancos, digamos, ¿no? O sea, parece muy racista eso, ¿no? Pero caucásicos, le vamos a poner, ¿no? Y aquí está estómago, hígado, colon y próstata. Y, o sea, fíjense, tienen alta incidencia de cáncer de estómago los japoneses. Por eso es que vienen mucho a nuestro hospital, al gastro, y nos donan un montón, porque les brindamos, como es Instituto Gastroenterológico Japonés, uno de nuestros pilares fundamentales es investigación, y esa investigación le sirve al Japón, ¿no? Entonces, tenemos que tienen alta incidencia de cáncer de estómago, pero fíjense, tienen poquita de próstata. Japoneses que han ido a California, o sea, han inmigrado, baja su incidencia de cáncer de estómago, pero sube un poco la de próstata. Ahí se quedan, viven ahí, tienen a sus hijos y bajan aún más la incidencia de cáncer de estómago, pero suben aún más la incidencia de cáncer de próstata. ¿Qué explicación podamos dar a esto? Ya nos va a preguntar, porque eso es como que perder el tiempo, pero va a estar en el examen. La interpretación no es una interpretación de, puede ser por estito, por otrito, o cuando les dicen, interpretámelo esta imagen, y me dicen, sí que en Japón tienen más cáncer, cuando salen de Japón tienen menos cáncer de estómago, y los hijos tienen menos todavía cáncer. Pero es una tontera que me analicen este gráfico así. Esto, aunque parece poquito, tiene un chingo de información en el gráfico, pero eso solo lo sabe leer un verdadero epidemiólogo, no alguien que sale solo en las noticias a decir que, que el dengue y no sé qué chingaderas, ¿no? Así como que, y hecho al que investiga y publica cosas, ¿no? Entonces, tiene que haber verdaderos epidemiólogos en nuestro país, porque para hacer epidemiología en otro país, mucha tienes que hacer un doctorado y una cosa así, y no es como aquí nomás que a la de Dios son la parte de epidemiólogos. Eso podría estar en el examen, ¿no? Entonces, para analizar eso. Epidemiología nos va a dar en conjunto qué factores de riesgo y ambientales y genéticos podrían estar involucrados, cosa de que nosotros podamos tomar, ¿cómo se llama? Actitudes, podemos tomar acciones como gobierno, como Ministerio de Salud, como lo que tú quieras, porque es más fácil prevenir que lamentar. Entonces, las acciones preventivas son más baratas y obviamente no van a curar, sino a prevenir y que, por ejemplo, tener, o sea, es mejor prevenir un cáncer victorino jorobando a que se hagan un Papa Nicolau a tener una paciente que ya tiene un cáncer. El dinero que vamos a gastar en esa paciente va a ser mucho más que en lo que usaríamos para prevenir. Con una paciente, el dinero que gastamos en una paciente de tratamiento, podemos prevenir todo Cochabamba, ¿sí? Entonces, pero además, digamos que de todas formas podría ser que aunque hagamos todo lo que hagamos y gastemos un montón de plata para el cáncer, esa paciente es cáncer cervicuterino, probablemente igual tal vez va a morir. Entonces, es importante la epidemiología tenerla muy en cuenta para tomar este tipo de decisiones. Ahora que estoy de director, mucho más me interesa y he reforzado el departamento de epidemiología, porque si yo no tengo información fidedigna, estadística, sin información no puedes tomar decisiones para planificar en el futuro. Entonces es importante eso. La raza define mayor riesgo de cáncer, es una pregunta que queda ahí, que se puede responder con este gráfico, aunque no crean. La raza define grupos de riesgo para el cáncer. ¿Qué será? ¿Cuál será la respuesta? Aquí tenemos la epidemiología y factores geográficos y ambientales. Tenemos, por ejemplo, el tabaquismo, tenemos el alcohol, tenemos la luz ultravioleta, tenemos el BPH, y estos no son factores que inician o etiológicos propiamente dichos, pero son factores predisponentes. Por ejemplo, el tabaquismo
están cansados de saber que puede tener cáncer de boca, o sea, de orofaringe o laringe también, esófago, pulmón. El alcohol no solo te da hepatocarcinoma por cirrosis, sino que el alcohol puede dar orofaringio y esofágico. El BPH, en este caso sí puede categorizarse al BPH como un factor específico de inicio de carcinogénesis, porque joroba y lo arruina al P53. La luz ultravioleta también puede producir, es un factor predisponente de cáncer de piel. Ahora, ya les he mencionado y puede ser que esté en el examen, la diferencia de la carcinogénesis en cómo se da por un virus del BPH, es digamos un hepatocarcinoma por un virus de la hepatitis C. ¿Cuál es la diferencia para que produzca un cáncer, un virus, por ejemplo, en la hepatitis C? Si no, van nomás y se persinan en el examen a ver si les va bien. Aquí, por ejemplo, tomando en cuenta la epidemiología, factores geográficos, ambientales, genéticos, ya antiguamente, sin tener biopsia, sin tener biología molecular, sin tener inmunistoquímica, epidemiológicamente podrían tener varias inferencias, varias deducciones. Notaban que los desolineadores tenían mayor frecuencia de cáncer de escroto. Entonces, ¿será que esto es herencia versus factores que influyen genético, pero son los menos? O sea, si tú dices, ¿por qué tienes cáncer? ¿Por qué tienes mayor incidencia de hepatocarcinoma? Va a ser mayormente, si podemos decir 80 o 90%, inherente al factor. Evidentemente siempre hay un factor genético, pero muy poquitos son los cánceres que son heredofamiliares. Las tasas de mortalidad del cáncer a nivel mundial siempre van a estar sesgadas porque no incluyen cáncer de piel ni de mama ni los carcinomas in situ. Entonces eso hace que no tengamos una influencia en hombres y en mujeres, son los que hemos mencionado. A nivel mundial, especialmente el cáncer que mayor frecuente tenemos en las mujeres en edad fértil es cervicuterino. ¿Cómo podríamos disminuir las tasas de mortalidad en mujeres en nuestro país de cáncer cervicuterino? Pues a ver, me van a decir qué acciones podrían tener la siguiente clase. O algún día, cuando puedan, o en el examen también. Entonces, ¿por qué ha habido aumento de la tasa de mortalidad en mujeres por carcinoma de pulmón? Esto hablando a nivel global, ¿no? ¿Por qué será que ya no es a nivel mundial, ya no es el cáncer cervicuterino ni es el pulmón, sino en algunos países ya, perdón, no es, ni segundo es el de mama, sino que en algunos países en las mujeres el cáncer de pulmón es el que es más prevalente? En el libro hay un factor, ya son que autores, ¿no? Predisponentes. Aquí tenemos los factores patológicos condicionantes, a qué se asocia y qué podría ser la etiología. Por ejemplo, el asbesto, ya sabemos, ¿no? Antiguamente, bueno, hasta ahora he visto ciertos tinacos y demás en Bolivia y algunos cables todavía siguen, están revestidos con asbesto. Sabes muy bien su asociación con mesotelioma y cáncer de pulmón. Tenemos también algunos factores inflamatorios. Sabes que la inflamación puede llevar a una lesión y muerte celular y eso puede llevar a un aumento de riesgo de cáncer. También tenemos enfermedades concomitantes, tenemos parásitos que pueden producir el clonorchis o pistorchis, ¿no? Aquí también tenemos virus, tenemos enfermedades, condiciones como el VIH y demás que pueden dar un mayor riesgo de mutación en protoncogénesis y un cáncer. Pero todos, si se fijan, son más y pesan más, ¿cómo se dice? La parte ambiental que la genética. A ver, blastomas y leucemias, ¿con quién iría? Con pediátricos, con adultos mayores, con adolescentes y adultos. A ver, tumores óseos, de células germinales y linfomas, ¿cuál es más prevalente epidemiológicamente?
adolescentes, pediátricos o adultos mayores, y tumores epiteliales. Eso es por lógica. No es realmente algo que tienen que aprenderse de memoria, es lógica. Si alguien quiere, hace su lógica para la siguiente clase y me pregunta si es correcta en relación a eso. Sabemos muy bien, y por eso hasta en las cajetillas de los cigarros, ¿no ve? Ahí ya así que no fume y demás, es una chinga, o sea, eso debería desaparecer en nuestra cultura, en todo, porque no creo que a alguien le guste fumar de inicio, sino que es un gusto adquirido y además por presión social y demás. Entonces, los fumadores obviamente tienen mayor predisposición a cáncer de pulmón y de pulmón mortalidad. ¿Por qué? Porque podrían estar siendo fumadores pasivos. Entonces, a veces uno quiere achacarle nomás así a la parte genética. Ah, sí, por eso tienen en esa familia más cáncer de esto y de otro. Pero primero, epidemiológicamente, hay que ir a verificar si realmente esos cánceres no han sido más bien por costumbres ambientales. Entonces, ya vamos a empezar. Ahora sí, sí hemos visto toda la parte epidemiológica y esa parte epidemiológica dice que es más pesado, más frecuente la parte de carcinogénesis ambiental. Ya las siguientes clases vamos a hablar de que sí, evidentemente hay una parte menor que es de donde hemos aprendido cómo mucho de los cánceres, porque no era que si iban a tener cáncer, sino cuándo iban a tener cáncer. Y a eso nos referimos a tres categorías: los síndromes cancerosos autosómicos dominantes, los síndromes de reparación defectuosa del DNA y los cánceres familiares. Todos tienen que ver con la parte genética. Entonces, pero sabemos que estos son los menos todavía, menos del 10%. La mayoría tienen una explicación carcinogénica ambiental. Bueno, hasta ahí vamos a llegar hoy día. No sé si hay alguna duda, pregunta, observación. Bueno, si no hay dudas, preguntas, observaciones, nos vemos en la siguiente clase, chicos. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Gracias. Chao, chao, nos vemos.